¿Alguna vez te has quedado sin palabras o has comenzado a temblar incontrolablemente mientras estás hablando en público? Pues déjame decirte dos buenas noticias. La primera es que no eres la única persona que ha pasado por esa situación. Y la segunda es que en los próximos minutos voy a compartirte 4 estrategias para vencer el miedo a hablar en público de una vez y para siempre. Hola, soy Richard Quintero Morán, locutor y periodista. En mi adolescencia lidié con una timidez crónica que me impedía hacer amigos, participar en grupos de personas y también en exposiciones en clases. Afortunadamente logré superar mi timidez y tiempo después hacerme profesional de la comunicación y capacitador en oratoria. Así que quédate conmigo y pongámonos en acción. Para superar cualquier problema, primero hay que entenderlo. ¿Qué es el miedo a hablar en público? ¿Cómo se manifiesta? La mayoría de los estudios concuerdan en que más de la mitad de las personas ha sufrido miedo o dificultad para hablar en público en algún momento de su vida. Pero, ¿qué es el miedo a hablar en público? Los estudiosos de las ciencias de la salud afirman que es una especie de trastorno de ansiedad que nos afecta cuando tenemos que hablar en público o antes de hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es la manifestación del miedo? ¿Cómo sabemos que estamos inmersos en esa situación? Básicamente, el miedo a hablar en público puede manifestarse en 4 aspectos: en forma física, mental, cognitiva y conductual. Las manifestaciones físicas más comunes son ese temblor, esa sudoración en las manos. Además, algunas personas pueden sufrir náuseas y trastornos digestivos. A nivel psicológico, pensamientos negativos, derrotistas, sentimos que todo va a salir mal, no podemos coordinar bien nuestras ideas. A nivel cognitivo podemos sufrir el olvido de alguna palabra específica o de todo el contenido que queremos compartir, mientras que una de las conductas más comunes es la conducta evasiva. A nivel conductual tratamos de no tener la responsabilidad de hablar en público. Otras conductas pueden ser trastornos del carácter, quizás a ponernos un poquito irritables o violentos. ¿Y tú te identificas con alguna de estas manifestaciones? ¿Las has sentido en alguna oportunidad? Los seres vivos tenemos un instinto de supervivencia que está grabado en nuestro ADN. Se manifiesta tanto en plantas como en animales y por supuesto también en los seres humanos. Cualquier situación que suponga una amenaza automáticamente va a generar en nuestro cerebro una reacción fisiológica que vierte cortisol y adrenalina en nuestra sangre para ponernos alerta, para llenarnos de energía. ¿Para qué? Pues para defendernos del peligro o para huir. Ahora bien, el cerebro no distingue si se trata de un peligro real o un peligro imaginario. Supongamos que estás frente a una fiera salvaje que quiere atacarte. Ese es un peligro real e de inmediato el cerebro va a activar todas las reacciones del miedo. Ahora bien, supongamos que estás transitando el túnel para abordar un avión, pues ese temor de despegarnos del suelo y de volar, que es también parte de un temor generalizado en todas las personas, también va a activar la misma sensación del miedo. ¿Qué sucede con esos disparadores que activan la sensación de amenaza cuando tenemos que hablar en público? Puede deberse a diversos factores, bien sea experiencias pasadas. ¿Alguna vez tuviste que hablar en público y las cosas no salieron muy bien? También la sensación de desconocimiento, la inseguridad. Sentimos que no dominamos el tema que tenemos que exponer
y una de las más recurrentes, el temor a la crítica. Estar de pie frente a un grupo de personas, todos mirándote de frente, te hace sentir desprovisto de protección, te hace sentir desvalida y allí pues nos invade ese temor a quedar mal, a equivocarnos y a que se burlen de nosotros. Otra de las razones que también puede disparar la sensación del miedo a hablar en público es la autoexigencia. Un nivel muy alto de exigencia, un nivel en el que queremos ser perfectos en todo. Como fue el caso de Carlos, uno de los participantes en nuestro taller de oratoria para emprendedores. Quería hacer la exposición de su plan de negocios, pero quería que todo fuera perfecto. Carlos quería ser el mejor de la clase y una y otra vez, siempre en el mismo lugar, terminaba equivocándose con la misma palabra. Ese afán de perfeccionismo terminó jugándole en contra. Entonces, ¿cuál es mi reflexión para ti? Sentir cierto temor está bien, es natural, es parte de nuestro instinto de supervivencia. Lo importante es reconocer las señales, que podamos controlarlo, dominarlo y ponerlo a jugar a nuestro favor. Pues comienza por tener una actitud asertiva. Se dice que Buda le refería a sus alumnos lo siguiente: no puedes controlar las cosas que te suceden, pero sí puedes controlar cómo reaccionas cuando esas cosas pasan. Responder en forma reactiva implica que damos los hechos como determinantes, como irrefutables. Lo que sucede ya está y no puede ser modificado. Mientras que tener una actitud proactiva nos invita a buscar oportunidades. ¿Cómo podemos resolver la situación? ¿Cómo podemos darle la vuelta al problema para poder resolverlo? Tener una actitud proactiva nos invita a tener la actitud del explorador, de buscar nuevas formas para mejorar aquello que estamos haciendo, aquello que está aconteciendo a nuestro alrededor. Buscar formas de mejorar y avanzar. Sin embargo, hoy te invito a asumir una actitud asertiva. Tener una actitud asertiva significa hacer acopio del autoconocimiento. Buscar tus fortalezas, esa caja de herramientas con tus habilidades, tus conocimientos, aquello que sabes hacer muy bien y en lo que eres exitoso, pero también reconocer cuáles son tus puntos débiles, aquellos aspectos de tu vida que definitivamente debes desechar y aquellas otras áreas en las que estás invitada a mejorar, a irte superando poco a poco. Una actitud asertiva significa asumir la vida con una actitud crítica, expresar tus ideas, tus emociones, tus sentimientos con mucha firmeza, pero también con respeto por aquellos que opinan diferente a ti, porque no somos dueños de la verdad. Tener una actitud asertiva te va a llevar a mostrarte tal como eres, ser auténtico, mostrarte en todo tu ser, con las cosas buenas y con las no tan buenas. Tener una actitud asertiva nos llama a actuar desde la conciencia, a mantener nuestra inteligencia emocional y sobre todo a tener una vida con aplomo, con serenidad y firmeza. Como ya sabrás, no hay segundas oportunidades para causar una buena primera impresión. Cuando estás frente al público, antes de hablar, primero te van a observar cómo caminas, cómo te desplazas, cómo saludas, tu sonrisa, tu mirada, cómo te comportas con las personas a tu alrededor. Así que debes estar muy atenta, muy atento, porque cualquiera de esas acciones, la expresión de tu rostro, tu sonrisa, la forma en que miras, la forma de estrechar las manos, va a ser parte de esa primera impresión que le vas a brindar a tu audiencia. Recuerda, siempre con aplomo, con serenidad y firmeza.
Es así como puedes mostrar esa primera impresión de una persona profesional y sobre todo confiable, a quien debemos prestar atención para conocer aquello que nos viene a transmitir. Algunas de las técnicas que me han ayudado para ganar ese aplomo pasan por la visualización positiva, que es una técnica de imaginación en la cual cierras los ojos y comienzas a visualizar desde que llegas al lugar donde vas a hacer tu presentación, cómo saludas a los organizadores, a los invitados, a los asistentes, cuando subes al escenario, cómo te desplazas, mientras estás haciendo tu presentación, cómo mantienes el contacto visual con la audiencia, cómo utilizas los recursos de ayuda, tu presentación, tu PowerPoint. Además, cuando finalizas, cuando haces ese llamado a la acción, cuál es la reacción del público, cómo son esos aplausos cuando finalizas. En fin, una visualización positiva de toda tu presentación te va a ayudar a generar una especie de memoria muscular que se queda grabada en tu cuerpo, y cuando estés en el momento, tu cuerpo automáticamente va a asumir esas posiciones que ya habías imaginado previamente. De tal forma que la visualización positiva es muy importante y además muy beneficiosa. Otra de las técnicas para ganar serenidad que utilizo con mucha frecuencia es la respiración consciente, porque te ayuda a calmarte, te ayuda a enviarle a tu cerebro ese mensaje de que no hay ninguna amenaza, no hay ningún peligro y por el contrario debes estar en pleno control de tu organismo. La respiración consciente consiste en dividir el acto de respirar en 4 movimientos. El primer movimiento, inspirar lenta y profundamente a través de la nariz. El segundo movimiento, sostener el aire en nuestros pulmones. El tercer movimiento, exhalar. Ahora lo vamos a hacer también lentamente, pero por la boca. Y el cuarto movimiento, retener sin aire en nuestros pulmones para luego repetir el ejercicio. Este ejercicio de respiración consciente, como te dije, te ayuda a serenarte, a relajarte y a enviarle a tu cerebro el mensaje de que no hay ninguna amenaza y no hay por qué hacer ninguna reacción fisiológica. Hay otras técnicas de relajación como la meditación, por ejemplo, pero ya esta requiere mucho más tiempo, mucha más práctica y te invito, si te interesa el tema, a buscar información acerca de la meditación. Ahora bien, una actitud asertiva es la llave que abre las puertas del éxito, pero no es suficiente. También tienes que conocer cómo llevar adelante tu discurso. Y para ello debes conocer a tu audiencia. Cuando te tomas unos minutos para conocer a tu audiencia, para saber cómo es la composición, los grupos de edades, sus creencias, cuáles son sus actitudes, sus sentimientos, te va a permitir, primero, anticipar algunas preguntas y segundo, segmentar el tema, preparar el tema de acuerdo a los intereses de tu audiencia y además preparar también ese llamado a la acción potente, poderoso para el cierre de tu discurso. Preparar el discurso significa establecer el objetivo, pero también dimensionar la extensión y la profundidad del tema que vas a desarrollar. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tienes que presentar un plan de prevención de salud a las escuelas de tu comunidad. Si vas a hacer la presentación frente a la Asociación de Médicos de la ciudad, ¿cuáles serían los temas que debes incluir? Quizás no hablar mucho de las enfermedades, sus causas y consecuencias, porque es un tema que ya los médicos manejan, pero quizás a ellos les interesaría más
cuáles son los formularios de registro, cuáles son los canales que deben seguir para acceder a los beneficios y sobre todo cuál es el protocolo en caso de presentarse alguna contingencia. Mientras que si vas a hacer la misma presentación frente a la sociedad de padres y representantes de las escuelas, los temas a incluir quizás sí serían cómo tomar medidas de prevención para que no se presenten esas enfermedades, cuáles son los beneficios a corto, mediano y largo plazo para la comunidad y cuáles serían el alcance y la profundidad de acción de ese plan de salud. Cuando tomas la audiencia como foco principal para tu presentación, puedes dimensionar la profundidad del tema, la extensión de los mismos y sobre todo atacar los focos de interés para que sea más relevante para tu público. Ahora bien, ya tienes listo tu tema para presentar. Ahora falta la parte más importante: practicar, evaluar y ajustar. Es importante la práctica constante, el ejercicio para que esa presentación sea exitosa. Practicar diariamente y todas las veces que sea necesaria hasta alcanzar la máxima efectividad en tu presentación. Algunas de las técnicas que utilizo con mucha frecuencia es la de practicar frente a un espejo. Cuando practicas frente a un espejo, tienes la oportunidad de observarte mientras estás haciendo tu presentación, de tal manera que tienes esa sensación de que hay alguien allí mirándote y a la vez puedes ir observando y corrigiendo, por ejemplo, el uso de tu lenguaje gestual, mantener el contacto visual, además de controlar algunas expresiones con tu rostro y con tu cuerpo. También puedes utilizar tu teléfono móvil para grabar un video. Cuando haces tu presentación y la grabas en video, tienes la oportunidad de observarte sin estar hablando y allí también puedes tomar algunos detalles y hacer algunas correcciones, sobre todo de tu expresión gestual y de tu vocabulario. Otra forma de ensayar que es muy importante y muy beneficiosa es invitar a algunos familiares o amigos cercanos y hacer tu presentación frente a ellos, porque te permite obtener una retroalimentación sincera. A veces otras personas pueden captar detalles que tú mismo estás ignorando. Y finalmente, el uso de recursos tecnológicos. Actualmente hay aplicaciones que puedes descargar y que te permiten, entre otras cosas, cronometrar tu presentación para medir cuánto estás demorando en cada una de las secciones y cómo hacer tu discurso más efectivo. Utilizar cualquiera de estas recomendaciones o utilizar varias de ellas te va a permitir familiarizarte con tu discurso, con tu presentación y también ir ganando mucha soltura a la hora de hacer la presentación frente a tu audiencia. Es un proceso de práctica, de ensayo, de corregir y de mejora continua. Hasta este momento ya sabemos qué es el miedo, cómo se manifiesta, cómo podemos controlarlo, la actitud que debemos asumir y cómo ganar ese aplomo para enfrentar a la audiencia. Debemos tomar el tiempo para conocer esa audiencia y cómo preparar tu discurso, ensayar, evaluar y corregir para mejorarlo. Ahora bien, ¿qué falta? El cuarto y último paso: ganar confianza para reducir la ansiedad. Dicen que la confianza es la sumatoria de pequeñas victorias, es la sumatoria de tu experiencia y de la práctica constante que te va a permitir ir ganando esa confianza, esa soltura para hacer tu presentación. Se trata de familiarizarte con tu contenido, de hacer ensayos regularmente para convertir el hecho de hablar en público en una práctica habitual en tu vida. Algunas de las técnicas que he utilizado
pasan, por ejemplo, por comenzar con audiencias pequeñas, quizá con grupos de familiares, de amigos o pequeños grupos dentro de tu escuela, pues ofrecerte a hacer el brindis por la cena de Navidad o quizás explicarle a un grupo de compañeros algún aspecto de la clase que no han entendido muy bien y luego ir aumentando gradualmente esa exposición. Por ejemplo, ofrecerte hacer la presentación del trabajo de grupo la próxima vez que te corresponda en el colegio o en la universidad. Si estás trabajando, hablar con la oficina de recursos humanos para que te permitan quizás bajar alguna charla sobre cuidado de seguridad industrial o explicar algún proceso de tu trabajo a tus compañeros de labores y otras formas de ganar también presencia y ir aumentando esas audiencias es a participar en grupos y organizaciones sociales. A mí particularmente para vencer mi timidez me ayudó mucho ofrecerme para la lectura dominical en la celebración de la iglesia a la que asistía. Otras formas es participar, por ejemplo, en charlas en escuelas, en bibliotecas o en grupos comunitarios. De lo que se trata es de que vayas buscando oportunidades para presentarte frente a pequeños grupos y luego ir incrementando esa audiencia paulatinamente para que tu confianza se vaya acrecentando y se vaya fortaleciendo. Hemos visto cómo la actitud asertiva más el conocimiento del tema te van a brindar la confianza necesaria para brindar esa conferencia memorable que tanto deseas. Ahora déjame saber de ti. Tus dudas, aportes, comentarios, opiniones, por favor, compártelas en la caja de comentarios que voy a estar leyendo todas y cada una de ellas. Y como siempre, recordarte, si el miedo a hablar en público te atrapa, afróntalo y habla con libertad.